consecuencia, el dictamen se discute con las adecuaciones que resulten de las modificaciones propuestas por las comisiones dictaminadoras. Continuamos entonces con la discusión en lo general, para lo cual tenemos apuntados a 4 oradores: el senador Juan Fernando Perdomo Bueno, el senador Alfonso Sánchez Anaya, el senador Juan Bueno Torio y el senador Rubén Camarillo. Vamos a ir dando alternativamente la palabra en pro y a favor. Tiene la palabra, en contra y a favor, el senador Juan Fernando Perdomo Bueno, del Grupo Parlamentario de Convergencia. ¿En qué sentido, senador? ¿En contra? En contra del dictamen. Buenas tardes, compañeras y compañeros senadores, con el permiso de la presidencia. Realmente nosotros estamos convencidos que en el momento que vive nuestro país, la deuda tan grande que tiene, la situación tan agravante en términos fiscales que ha requerido que en el último año nos hicieran subir los impuestos, el IVA, el ISR, el IDE, subir los combustibles, la electricidad, pues obviamente se hizo por una razón. Estamos entrampados en una deuda fiscal y el país parece no tener un rumbo claro ni una puerta de salida, una luz que nos diga dónde vamos a llegar. Este argumento podía ser muy sólido para que todos nosotros pudiéramos pensar que lo que se está proponiendo el día de hoy es la solución. Es decir, vamos a proponerle a la iniciativa privada que se asocie con el gobierno para que podamos construir la infraestructura y los servicios que se requieren, pero también se operen. De hecho, nosotros estaríamos dispuestos a votar nuevas alternativas en este sentido. Sin embargo, yo quiero mencionarles que hay cosas en el camino que nos impiden aceptar lo que se está planteando aquí. Por ejemplo, nosotros encontramos en este tema 3 puntos que nos parece importante destacar. Si bien el senador Eloy Cantú Segovia plantea algunos asuntos de una visión bastante interesante, pero lamentablemente, senador Cantú, yo lo veo relativamente utópico. Y hay pruebas y hay elementos para demostrar que todas estas buenas intenciones luego derivan en corrupción e impunidad que no pueden ser resueltas por los poderes de la Unión. En esto quiero mencionar los alcances de los servicios en el artículo 2 no quedan claros, están totalmente abiertos y nadie ha dicho que queden explícitos y no implícitos en la ley estos alcances para los que se va a trabajar. Esto nos parece que de ninguna manera puede quedar así de abierto. Si hablamos de qué servicios van a poderse otorgar, pues debería de definirse cuáles sí, cuáles no, y no dejar abierta la puerta para que después suceda lo que los PPS. Precisamente ahí es cuando hubo una denuncia de parte de ustedes mismos, los priistas, que dijeron que esos esquemas de contratación eran anticonstitucionales. Entonces lo que están diciendo es que vamos a tener un caso similar con estos APPs, sin duda alguna que se parecerían a este tipo de esquemas. Eso en el artículo 2. En el artículo 94 y otros más se habla del tiempo de los contratos y no, esos 40 años sin duda alguna representan un tiempo verdaderamente exagerado. Y voy a poner algunos ejemplos. Y otro tema es el endeudamiento. Hay que estar atentos a los detalles de la contratación, porque hay que recordar la experiencia, y aquí ya se dijo, de los famosos piriregas. Yo creo que también ustedes recordarán cuántos de nosotros nos hemos criticado ese modelo, nos hemos opuesto a esta situación, los consideramos también que están poco transparentes, poco beneficio le ha generado al país y ha derivado en otras ciertas cosas que, si bien en su momento son un instrumento que impulsa
la construcción de obras de infraestructura, sobre todo para Pemex y CFE, también es cierto que particularmente en Pemex han derivado en una enorme deuda pública para el país. Estos presupuestos y estos proyectos fueron los que generaron las reformas a la Ley General de Deuda Pública, la Ley de Presupuesto, la Contabilidad y el Gasto Público. Y se debe precisar que precisamente en estos temas no está quedando un estricto registro de la deuda que se podrá generar por la puesta en marcha de estos contratos públicos ni de otros contratos que ya tenemos. Por ejemplo, el gobierno federal no acepta totalmente la deuda que se tiene en el país, porque considera que la deuda o pasivo contingente no se considera una deuda total. ¿Y qué pasaría en el caso de que los empresarios fracasaran en sus proyectos y hubiera que rescatarlos, como ya sucedió con las carreteras y como ya ha sucedido con otros proyectos que el gobierno ha tenido que rescatar? ¿Era o no un pasivo contingente el entregar esos proyectos a la iniciativa privada? Lo era. Había que dejarlos perfectamente claros y no se hizo. La deuda pública de nuestro país diferida, que rebasa los 2 billones de pesos, aproximadamente representa el 15% del Producto Interno Bruto, y no nos ponemos de acuerdo. Cuando el gobierno y el Banco de México plantean la deuda, cada quien tiene sus números para esa deuda. No en balde se tuvo una comisión para el análisis de las causas del bajo financiamiento y de la deuda pública y el alto, elevado nivel de la deuda, y se analizó, se hizo un ejercicio con cuadernos donde se demuestra que después de haber visitado a las diferentes secretarías del gobierno federal, demostraron que la deuda era superior a la que se estaba poniendo explícitamente en los documentos. Amigas y amigos, los ciudadanos ignoramos el monto real de la deuda pública interna, es decir, aquella que asumieron inclusive los gobiernos locales, porque ustedes los panistas saben que hay gobiernos que ustedes se han opuesto a la bursatilización de los potenciales ingresos del gobierno, lo han hecho. Ustedes en los estados correspondientes han señalado como gobernadores endeudadores de su estado aquellos que han bursatilizado cosas como la tenencia, que han generado miles de millones de pesos de deuda para los estados. Eso tampoco es un pasivo contingente, eso tampoco es una deuda que eventualmente se va a tener que pagar. Por supuesto que sí. Con respecto al tema de las experiencias, senador Eloy Cantú, yo quisiera mencionar que sí vale la pena. Es cierto, 20 años de experiencia. Yo no desecho todo lo rico que tiene un proyecto. El problema es que aquí somos expertos en México en pretender tener leyes y pretender tener controles y tener candados, y a la hora de la hora los rompemos con una facilidad y simplemente nos vamos a favor de que se resuelva según los intereses que ahí tengan. En Brasil, la legislación limita para hacer este tipo de contratos a solo el 1% de los ingresos. Aquí no está limitado este tema. Está dentro de un presupuesto, pero ya hablamos de proyectos y presupuestos plurianuales. Entonces, automáticamente no tenemos este tipo de limitación. Senador Perdomo, le solicito atentamente concluya su intervención. En Reino Unido se realizan máximo a 47 meses. Tienen una limitación de tiempo. Y en Colombia hay precisamente una obligación de tener controlados esos pasivos contingentes. David Hall, de la Unidad de Investigación de Servicios Públicos de Inglaterra, señala que ya en el mundo ya no está habiendo dinero para esos proyectos privados, precisamente por el riesgo que conllevan. Quiero aclarar que cuando este dictamen se votó en la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, lo hice en abstención, toda vez que sabía que en lo general era una visión interesante que había que explorar, pero estaba seguro que la parte fiscal que ahorita he señalado más ampliamente se iba a votar en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, cosa que no se hizo. Entonces, hay mucho en este tema que sin duda nos está llevando a, como aquí se ha dicho, el último día de sesiones, a votar aceleradamente cosas que podrían en su momento, no que no se hayan analizado en la comisión, que se deberían de analizar por todos nosotros más profundamente. Definitivamente nosotros creemos que es una opción interesante el generar esas alianzas, pero no nos parece que el modelo que se está utilizando cumpla con el tema de concretamente qué servicios,
cuál es la deuda, cómo se va a poner esa deuda contingente y cómo nos va a enfrentar al futuro de nuestro país y sin duda alguna también los retos que conlleva el hecho de que estos proyectos que pueden ser interesantes generan al propio gobierno federal un pasivo contingente que no se declara y que no se reconoce.